Hay dos formas de buscar a Dios, la correcta y la incorrecta. La forma correcta no es la que yo pienso o la que el mundo piensa, es la que Dios dice en su palabra. La forma incorrecta es buscar a Dios a mi manera. La palabra del Señor nos dice que no hay otro camino para llegar al Padre más que Jesucristo. Fue el único que pagó el precio, que murió en la cruz del Calvario, quien resucitó al tercer día, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. La palabra nos revela que antiguamente para recibir el perdón de mi pecado, o sea, en el pueblo de Israel, porque nosotros los gentiles no teníamos ni siquiera posibilidad, debían hacer el sacrificio de un animal para expiar el pecado. Y la palabra del Señor nos revela que Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Él es el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más a Dios que Jesucristo, porque es el único que pagó el precio. María no pagó el precio, María no murió en la cruz, los santos no murieron en la cruz. Los discípulos del Señor llevaron la palabra y el evangelio por diferentes lugares, pero muchos murieron por causa de Jesucristo, amén, pero ninguno pagó el precio por tu pecado y por el mío. Solamente Jesucristo, el único camino a Dios. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el sumo pontífice, el gran hacedor de puente entre Dios y los hombres. Él dice en su palabra que el que viene a mí yo no le echo fuera. No necesitamos un intermediario para llegar a Cristo, para llegar al Padre. Nuestro único medio y nuestro único intermediario es Jesucristo, porque Dios ve a la humanidad a través de la sangre del Cordero de Dios. Los demás fueron a lo mejor hombres espectaculares, en ejemplo de vida. María tenía un propósito importante, traer o personificar la persona de Dios en la persona de Jesucristo, para que Dios mismo viniera al mundo, ya que no había uno capaz de cumplir toda la ley y morir para la expiación de los pecados. No había nadie capaz, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a María. Pero aún así Dios usó a un ser humano para llegar la divinidad a la tierra, el verbo hecho carne, Jesucristo, y pagar ese precio. Y el único que pagó el precio fue Jesucristo, no hubo otro. No hubo María que pagara un precio, no hubo José que pagara un precio, no hubo santo, no hubo nadie, solo Cristo fue el único que pagó el precio para que nosotros viviéramos. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida en nadie más que en Cristo. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, dice también en los evangelios. Él es la puerta al cielo, ¿no es cierto? Y cualquiera que quiera entrar a Dios por la ventana, por otro lugar que no es la puerta, erra el camino. Si yo quiero buscar a Dios en mi vida, pero rezo a la Virgen María o a los santos o a quien sea, estoy errando la puerta, porque la única puerta al Padre es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La palabra del Señor nos dice. No hay otro medio más que Jesucristo. No María, no santo, no nada. El único medio es Jesucristo. Y si no entendemos eso, erramos la puerta, erramos el camino. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, en uno de los concilios, allí no me acuerdo el año, se decretó que la Virgen María no había muerto, que había ascendido a los cielos. También se decretó, hacer el culto o la veneración hacia los santos. Si bien la Iglesia Católica no dice que adora santos, sino que venera a los santos, los recuerda como hombres y mujeres de Dios, pero entre la veneración y la adoración hay un estrecho muy corto. El mundo venera, el mundo adora santo, y el pecado de la adoración, de la idolatría, dice la palabra del Señor que es como el pecado de hechicería. Y la verdad que adorar una estatua, un santo, una imagen, lo que fuera, para Dios es idolatría. Eso es como si uno fuese una ramera que se va con otros dioses. Para Dios eso lo enciende en celo.
en ira. Y muchas veces el culto que se le merece a Dios se lo da a otras cosas que no es Dios. La Virgen María, como los santos, si bien fueron personas que Dios utilizó en un tiempo para hacer algo impresionante en nuestra tierra, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que ellos no son dioses, ellos murieron, todos murieron. Y quizás están en la presencia del Señor, y gloria a Dios por ello, y por lo que ellos hicieron. Pero la palabra dice que solo Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Fuera de Dios nadie es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresencia. Ni siquiera Satanás puede estar en todos lados al mismo tiempo, ni saberlo todo. Satanás se maneja a través de una organización tremenda en el mundo espiritual, donde tiene principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios, todo un circo gigantesco donde el diablo puede gobernar el mundo porque es el príncipe de este mundo, ¿no? Y ni siquiera él, que tiene tanto poder, es omnisciente. Imagínate, ni la Virgen ni los santos, que ellos murieron, ¿no es cierto?, pueden oír tu oración porque no son omniscientes. Imagínate que aquí esté orando uno a la Virgen María, en China hay otro, en Japón hay otro, en Estados Unidos hay otro, y así millones y millones de personas que están rezándole a la Virgen o a algún santo. ¿Cómo es posible que ella esté en todo lugar al mismo tiempo si no es omnisciente, o sea, no es omnipresente? ¿Cómo puede oír todas las oraciones si no es omnisciente? No lo sabe todo y no lo puede. Él no puede ser ni siquiera una intercesora ante nosotros, porque el único intercesor es Dios. Es Jesucristo. Él dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Porque Él, sí, siendo Dios, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo sabe todo. Está en todo lugar al mismo tiempo y lo puede todo. Por eso es el único camino a Dios, Jesucristo. Y cuando uno hierra la puerta, es cuando uno busca a Dios de la forma equivocada. Y por más buena intención que tenga de buscar a Dios, lo hace de forma equivocada y no como Dios demanda en la Escritura. Pero cuando lo buscamos, como Dios dice en la Escritura, cuando vamos a Jesús, en medio, cuando vamos al Padre, cuando creemos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando buscamos la Trinidad de Dios, cuando buscamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, cuando nuestro culto racional se lo damos a Dios, nuestro culto de adoración es a Dios, entonces estamos buscando realmente a Dios de corazón. La Biblia dice, me buscaré y me encontraré cuando me buscare de todo corazón. Y a Dios se lo busca de todo corazón, no solamente en los momentos difíciles, sino en todo momento. Y Dios no se lo busca por lo que Él puede darte, sino por lo que Él es. Jesús estaba crucificado y habían dos ladrones al lado de Él. Y uno le injuriaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate de la cruz y también bájanos a nosotros. Este hombre estaba buscando a Dios de una manera errónea. Primero porque ni siquiera él creía que fuese el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame una señal. Así le decían los fariseos. Igual que este hombre crucificado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame esta señal. Bájate de la cruz y bajan a nosotros. Entonces, la forma incorrecta de buscar a Dios es cuando uno busca a Dios por lo que Él te pueda dar. Bájame también a mí de esta cruz. Y no reconocer el pecado. Había otro ladrón al lado de él que dijo, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo mal. Nosotros estamos aquí porque nuestros actos merecieron lo que hemos hecho. Somos culpables. Merezco estar en la cruz. Reconocía su pecado. ¿Y qué le dijo a Dios? No le dijo, Señor, bájame de la cruz. No. Él no le pidió nada. Solo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que he hecho este mal y estoy pagando la culpa de mi pecado, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro lo reconoció como Dios, no solamente estaba allí pidiéndole una señal para saber si era Dios, él lo reconoció como el Salvador. Y él no buscó nada a cambio de Dios más que simplemente la salvación que Dios venía a dar. Él no pidió que se bajara de la cruz porque él sabía que era culpable. Y lo primero que el hombre tiene que hacer es reconocer sus pecados. Jesucristo vino al mundo con un mensaje
arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, para que yo los sane, para que así seamos salvados. El evangelio del arrepentimiento del pecado y el cambio de dirección y empezar a hacer lo que a Dios le gusta y no lo que a Dios desagrada. Esto es el evangelio, arrepentimiento y conversión. La palabra del Señor nos habla de un nuevo nacimiento en Cristo. La Biblia dice que en Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. Esto habla de que somos nacidos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, cuando creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Y empiezo a buscar a Dios, y empiezo a buscar a Dios para que Dios me bendiga, me llene de su Espíritu Santo. La Biblia, Jesús le dice a Nicodemo, un principal de la sinagoga, se le acercó a Jesús de noche, le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino, ni puedes entrar en el reino. Él le dijo, ¿cómo podré yo nacer por segunda vez? Le dijo, si no naces de agua y de espíritu, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Y esto es a través del bautismo, de la sumergión sobre las aguas. Sumergir significa cuando tú te metes debajo de las aguas, estás siendo bautizado en la muerte de Cristo, y cuando sales de las aguas, en la resurrección de Jesucristo. Y segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es el nacer de nuevo, cuando Dios te sella con el Espíritu Santo de la redención para el día de la redención, dice la palabra de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y el Espíritu Santo es quien te redarguye de pecado, quien te aparta de todo mal. La Biblia dice que el temor a Jehová nos aparta de todo mal. Y el temor a Jehová, o el temor a Dios, no es miedo a Dios, es temor a perder su presencia. Necesitamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, que realmente el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te pueda dar. Escuché a mucha gente decir, busco a Dios porque necesito un milagro, necesito una sanidad, necesito que mi familia se arregle, necesito un montón de cosas, y si Dios no me da lo que quiero, entonces ya no voy más a la iglesia, no busco más a Dios. Déjame decirte que Dios no es tu siervo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nosotros somos su siervo. Dios no está para hacer lo que vos quieras. Él está para hacer lo que necesites. Lo que Él crea conveniente para que la vida del ser humano se arrepiente y vuelva a Dios. Debemos buscar a Dios por lo que Él es. Porque aquellos que buscan a Dios por una necesidad están como ese ladrón que le decía al Señor, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros. Si eres hijo de Dios, entonces si realmente Dios existe, entonces que me sane, que restaure mi familia, o que restaure mi economía, o que haga un milagro en esta área. Si eres hijo de Dios, hazlo. Y si no lo hace, entonces no busco más a Dios, porque Dios no hizo lo que yo le pedí. Esa es la forma incorrecta. Yo me acerco a Dios por lo que Dios sé. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. No te preocupes por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir, no te preocupes por el día de mañana, porque dice la Escritura que Dios, si buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas Dios la va a ir añadiendo a tu vida. Dios te va dando todo lo que necesites, pero cuando busca el reino de Dios y la justicia de Dios, la justicia que viene solamente a través de Jesucristo y del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo a través de ese sacrificio somos justificados. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia y por regalo de Dios. Una gracia que produce obras. Las obras no son para salvación, las obras son el fruto de haber sido salvado por Cristo. Cuando yo me acerco a Dios y recibo ese milagro de salvación, cuando realmente conozco el amor de Dios, cuando Él me hace nacer de nuevo, cuando derrama el Espíritu Santo sobre mi vida, cuando me bautiza en Espíritu Santo y fuego, cuando Dios realmente puedo encontrarme con Él. La verdad, la Biblia dice, naciste de nuevo porque sos
hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ese hombre de pecado pasó y ahora son todas hechas nuevas. Ahora empezás a vivir una vida en santidad, empezás a apartarte del pecado porque el Espíritu te redarguye y te empiezas a apartar del pecado para vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es apartarse del pecado para vivir una vida en Cristo como Dios demanda. Esta obra es fruto, es producto de haber sido salvado. No produzco las obras para ser salvado, porque por obra nadie podrá ser salvo, solo por la gracia de Cristo. Es creer en Jesucristo y a través de ese amor que Él derrama, yo trato de ser obediente por amor a Dios. Trato de ser obediente porque no quiero entristecer a Dios ni contristar a Dios. Ese es el fruto de haber sido salvo. La Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, ni tristeza, ni angustia, ni peligro, hambre, desnudez, ni espada, ni principado, ni potestades, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada hará que Dios te deje de amar o que Dios te ame menos. Dios nos amó aun cuando éramos pecadores, cuando estábamos en delito y pecado. Aún Dios nos amó. Aún Dios se entregó a sí mismo cuando no lo merecíamos. Por eso Dios mostró ese inmenso amor en la cruz. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Pero creemos en ese amor inmenso que Dios derramó en la cruz del Calvario y creemos lo que Dios hizo allí. La demostración de amor más grande de toda la vida. Dios te ama. Y Dios no quiere la perdición del hombre. La Biblia dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tarda su venida está pronto, ya está cerca. Solamente que Dios ha sido paciente esperando que te arrepientas. Dios ha sido paciente esperando que cambies de dirección, que aprendas a buscar a Dios de la forma correcta, que te acerques a Dios con un corazón sincero, humillado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y los soberbios no se acercan a Dios. Los humildes son los que ganan el reino. La bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que es dependiente de Dios, que depende de Dios para todas las áreas de su vida. Cuando tú eres dependiente de Dios, la Biblia dice, de tales es el reino de los cielos. La verdad que el mundo ha buscado a Dios de una forma incorrecta. Mucha religión alrededor del mundo enseñó a la humanidad a buscar a Dios de la forma incorrecta. Y todo el mundo cree que va al cielo. Pero la Escritura nos dice que ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero angosto, estrecho, es el camino que te lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan, porque el camino se llama Jesucristo. Pocos son los que quieren creer solo en Jesús y dejar sus ídolos de lado. Pero solo Jesús puede salvarte. No hay María que te pueda salvar, porque no pagó el precio, ni murió en la cruz por vos. El único que murió fue Jesucristo. Por eso es el único que puede salvarte, que puede darte vida eterna, que puede rescatarte del infierno y llevarte al cielo. Él dijo, voy, pero volveré otra vez a buscarlo, voy a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre mucha morada hay. Pero si yo cierro la puerta, si cierro el camino, si quiero buscar a Dios por un camino erróneo, entonces nunca me voy a encontrar con Dios, simplemente porque la ignorancia me hace buscar a Dios donde Él no está. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Así que es momento de instruirte, es momento de leer la Escritura, de conocer lo que Dios hizo por vos. Empezá a leer los Evangelios, el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Y no creas a todo lo que te dicen, crea lo que la Biblia dice, porque es la única palabra segura, la que no te puede engañar. Alguien dijo por ahí, bueno, vamos a poner el culto a los santos, vamos a venerarlo.
Pero la iglesia no sabe lo que es venerar y lo que es adorar. La iglesia adora, no venera. Y la verdad que el único que merece toda adoración, toda gloria, toda veneración y todo lo demás es Dios. No hay otro. No hay otro. Y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Hubieron dos hombres en la Biblia que no vieron muerte. Enoc, que caminó con Dios, fue traspuesto para no ver muerte, dice la Escritura. Y el profeta Elías, que fue llevado en un torbellino al reino de los cielos y tampoco vio muerte. Sin embargo, no vemos a ninguno de los discípulos del Señor adorando a Enoc o a Elías. Vemos simplemente a Juan el Bautista, que Jesús dijo, este es aquel Elías que había de venir. Les aseguro que de los nacidos de varón no hubo otro más grande que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de los cielos. Listo, hasta ahí nomás. Ninguno de ellos adoró, ni rindió culto, ni Elías, ni Enoc. La palabra de Dios es clara. Nuestro único culto racional debe ser dado a Dios y a Jesucristo, que es el único que pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces aprende a buscar a Dios a la manera de Dios. No hay otro camino, no hay otro mediador. Por mucho tiempo se enseñó, bueno, que pasa que la Virgen María es nuestro medio para convencer a Dios de forma más fácil, porque a ver, si vos querés hablar con tu papá y bueno, y tu papá es medio rebelde, bueno, vas primero a tu mamá para que lo convenza, y así te dan permiso. Eso es la mente humana, piensa de esta manera. Entonces, como vamos a la Virgen, que es la Madre de Dios, y como la Madre de Dios le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino, entonces no, es más fácil que vamos a ella para que lo convenza a Jesús, así Jesús también intercede por nosotros y nos convence mejor. Jesucristo dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Dios está tan deseoso de escucharte, y el Espíritu Santo que está con nosotros está tan deseoso de escucharte que no necesita otro medio, ni nadie que lo convenza. La palabra de Dios es clara, hay promesas de Dios que se van a cumplir cuando uno es obediente. Solo cuando uno es obediente. Si no eres obediente, las promesas no se cumplen. Por más intercesores que haya. Entonces, eso es un engaño de Satanás terriblemente. Pensar que hay otro mediador que puede interceder por vos, algún muerto. La Biblia dice, no consultéis a los muertos. Ni un familiar muerto, ni los santos que murieron pueden ser un mediador, ni siquiera la Virgen puede ser un mediador, nadie, solo Jesucristo. No le creas a la mentira de Satanás, creer en la verdad de Cristo y empezar a orar a Dios. Porque si decís que buscás a Dios y de repente te pones a rezar un rosario, te pones a rezar a la Virgen María, estás errando, Dios no está escuchando tu oración, Dios no la está escuchando. Porque no estás orando al Dios de los cielos, estás orando de forma equivocada y a la persona equivocada y a la que no puede oírte. Salmo 115, Salmo 135 dice que los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no ven, no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen piernas pero no andan, sino que tienen que ser llevados por mano de hombre. Así semejante a ellos son los que lo hacen y los que lo adoran. Son ciegos, mudos, sordos. No pueden caminar en el ámbito espiritual, ni palpar lo que ha de venir, ni ver a Dios, porque son como esos ídolos que adoran. Pero si hoy te vuelves tu corazón a Dios, te arrepientes por la idolatría, que es como el pecado de hechicería, y buscas al Dios de los cielos, al único que puede darte vida eterna, verás que Él es hallado de los que le buscan. Él es hallado de los que le buscan. Hay una regla de oro que Dios dejó en uno de los evangelios. Buscad y hallaréis. Golpead y se abrirá. Llamad, amén, y se abrirá, dice la palabra del Señor. Entonces, el que busca, halla. Al que golpea, se le abre. Amén. Entonces, mi querido hermano, querido oyente que me escuchas, no erres el camino, busca a Dios como Dios dice, búscalo a Él, al dador de la vida, y verás cómo el cielo se abre para tu vida, para salvarte, para sanarte, para cambiar tu vida, para hacerte nacer de nuevo,
para que no seas solamente una creación de Dios, sino que seas hijo de Dios. Y haz esta oración junto conmigo. Decir, Señor Jesucristo, yo creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario, creo en ese sacrificio, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres Dios mismo hecho carne, que habitó entre nosotros. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada pecado, por cada error, por cada iniquidad que he cometido. Te ruego, Señor, que me limpies en este día con tu sangre preciosa, aquella sangre que puede perdonar todo pecado. Que anotes mi nombre en el libro de la vida, que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida, Jesucristo, que seas el Salvador de mi vida. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús, hazme nacer de nuevo. Dame de tu Espíritu Santo. Derrama tu amor en mi vida y hazme sentir amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te bendigo grandemente y te invito a que leas la Biblia. Lee la Biblia, que sea un libro cotidiano que puedas leer. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Lo que sucedía en el libro de los Hechos debe suceder en la iglesia hoy. Dios te bendiga.